Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a instalar Windows 7 Elite O7 Pro x64, la versión 2.21. Aquí estoy formateando el pendrive donde voy a bootear este Windows. Así que vamos a dar en iniciar y vamos a formatearlo. Ok, formato completado. Una vez formateado, ahora sí vamos a abrir el programa de Rufus para poder bootear en el pendrive. Doy clic derecho, ejecutar como administrador a Rufus. Y aquí voy a seleccionar la imagen ISO que la tengo en el escritorio. ¿Ok? Doy a abrir. Aquí tiene que asegurarse que esté en MBR, como es Windows 7, ya me doy la opción, doy en aceptar y empezar. Este proceso puede tardar bastante rato, así que tienen que tenerle paciencia. El proceso de instalación de este Windows no lo voy a mostrar porque yo tengo un video de instalando Windows 7 que es el mismo procedimiento que este Windows, entonces no voy a mostrar el proceso de instalación hasta que me salga ya la pantalla de inicio de Windows 7, ¿ok? Otra cosa que también quiero mencionarles es que si lo van a instalar en un PC moderno, les va a pedir los drivers o les va a salir un error a la hora de iniciar con el pendrive. Lo que tienen que hacer es agregar los drivers con un programa que se llama Smart Tool. Se los voy a estar dejando en el primer comentario fijado para que se lo descarguen y puedan usarlo y agregarle los drivers al pendrive antes de la instalación, ¿ok? Tiene que estar booteado el pendrive para poder agregar los drivers. También les voy a dejar un link de un video donde se muestra cómo agregar los drivers al pendrive ya booteado. Los links de descarga se los voy a estar dejando en el primer comentario fijado. Va a ser el link de descarga de la imagen ISO, el link de descarga de Smart Tool o el video donde muestro cómo usar Smart Tool. Y también voy a dejar Rufus, ¿ok? Para que se lo descarguen. Pero si van a hacerlo en un PC antiguo que sí tenía Windows 7, no van a necesitar de instalar los drivers al USB o pendrive ya booteado. Solo si tienen un equipo moderno y quieren probar este Windows. Ahí sí van a tener que agregar los drivers para poder iniciar con la instalación. Si no, cuando inicien, adelantito, ya cuando va iniciando la instalación, les va a decir que no encuentran un CD o un driver, ¿ok? Entonces lo que tienen que hacer es hacer eso que ya se los dije. Bien, ahora vamos a esperar que termine con el proceso de booteo y ya vamos a ir directamente a la pantalla de inicio de este Windows que estamos booteando, porque el proceso de instalación no se les voy a dar como les dije, ¿ok? Que es bastante parecido a cualquier instalación de Windows 7. Aquí ya va terminando el proceso de booteo. Una vez terminado, ahora sí vamos a dar en cerrar, ¿ok? Y vamos a empezar con el proceso de instalación. Y como pueden ver, después de haber instalado acá Camtasia Studio, Firefox, que es un navegador, y Ubuntu Installer para desinstalar algunos programas, bueno, después de hacer eso me apareció esto acá, como pueden ver que no está activado. Así que lo que voy a hacer es quitar este mensaje de acá y poder tener un fondo de pantalla, porque como pueden ver no me está dejando usar ningún fondo de pantalla. Bien, vamos a quitar esto. Yo les voy a dejar un programa para que así lo puedan usar, pero primero recomiendo que tengan conexión a internet para hacer ese procedimiento, ¿ok? Yo me voy a conectar a esta red para después hacer el procedimiento y que sí me funcione. Si quieren instalarse el driver de Wi-Fi, abajo en el primer comentario fijado les dejo un link de un video donde muestro cómo hacerlo, donde instalé otro Windows 7. Así que se van allí y ahí muestro cómo instalar el driver de Wi-Fi si no lo tienen instalado. Bien, como pueden ver ya tengo acceso a internet. Ahora sí voy a quitar esta opción de acá. Voy a activar, voy a irme a archivos. Yo este programa se los voy a estar dejando en el primer comentario fijado para que ustedes así puedan utilizarlo, ¿ok? Les voy a estar dejando el de 64 bits ya que esta es la versión que tengo instalada. Y este es el programita que les voy a dejar. Dan clic derecho y lo ejecutan como administrador. Acuérdense que tienen que tener conexión a internet. Vamos a dar en Install, le damos en OK. Como pueden ver, el mensaje se fue. Tienen que esperar a que les tire un mensaje para que el proceso ya esté listo y reinicien el PC o laptop. Así que vamos a esperar ahorita en este instante. Como pueden ver, ya me tiró este mensaje. Este mensaje ustedes aquí dice que instalación completa. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar, ¿ok? Yo voy a reiniciar y después del reinicio les muestro ya que se va a haber desaparecido esto.
y listo. Bien, voy a reiniciar y después sigo grabando la pantalla. Y como pueden ver, ya se nos quitó el mensaje que estaba acá. Ahora sí, vamos a ir a comprobar que todo está normal. Vamos a ir a archivos, vamos a ir a este equipo, clic derecho y propiedades. Bien, como pueden ver, acá está el sistema operativo que acabo de instalar, que es EliteOS 7 versión 2.21, que es Windows 7 profesional. Aquí tengo 2 GB de RAM, como pueden ver, el sistema operativo es de 64 bits. Y acá abajo es lo más importante, que como pueden ver, ya está solucionado el problema que teníamos acá. Bien, entonces una vez hecho esto, vamos a cerrar. Cerramos esto de acá y este fondo no lo queremos tener en negro, así que lo vamos a cambiar. Vamos a ir a archivos y se descargan una imagen, ustedes, la que ustedes quieran tener, o si no, se van clic derecho y se van a personalizar. Aquí les va a dejar el fondo que él tiene por defecto, ok, pero yo voy a poner la imagen que tengo descargada. Acá tengo unos fondos descargados, voy a seleccionar uno de estos, voy a seleccionar este de acá. Bien, como pueden ver, ya seleccioné este fondo de pantalla. Ahora sí, ya está todo muy bien. Ya podemos poner cualquier fondo de pantalla que queramos y no vamos a tener ningún problema. Si nos vamos clic derecho, como podemos ver, acá está las redes sociales del creador de este Windows. Si presionamos la tecla Shift más el clic derecho del mouse, se nos va a abrir un menú extendido. La información del PC, tenemos muchos, como información del procesador, la tarjeta gráfica. Ok, nos aparecen varias opciones. Acá en limpieza también es muy importante porque nos aparece el desinstalador de aplicaciones. Aquí lo trae y yo uso este otro que es Video Installer. Pero bien, tenemos el cleaner. En limpieza tenemos liberar memoria y también eliminar temporales. Vamos a probar a ver si funcionan. Eliminar temporales. Como pueden ver, 7 archivos eliminados. Vamos a probar reducir o liberar memoria. Operación completada. Ok, así que está funcionando bastante bien. Acá en herramienta de discos, que es SSD o HDD, aquí tenemos muchas opciones. Nos vamos a herramientas y aquí tenemos Binding Cam, que es para grabar, que es, creo que, grabar la pantalla. Nos vamos a Drivers Tool, que aquí tenemos Driver Buster, tenemos Driver Genius y Snap Driver. ¿Okay? Tenemos el 3D de chip, que este no funcionaría para el driver de Wi-Fi, ok, ustedes nada más lo utilizan de acá. Bien, y aquí tenemos las redes y algunas otras propiedades que son del sistema. Esto sería lo nuevo que tenemos en el menú extendido de el Windows 7 EliteOS. Ustedes pueden descargarse cualquier navegador. Si no pueden descargárselo, este no trae navegadores instalados, solo trae el Internet Explorer, pero se puede descargar Firefox, que este Firefox nos va a funcionar en Windows 7, ya que Chrome y Microsoft Edge van a dejar de funcionar, ok. Así que ustedes pueden descargarse cualquiera de estos, que es como Firefox, que es bastante bueno. Así que yo descargué este para no tener ningún problema acerca de esto. Nos vamos acá a menú inicio. Como pueden ver, tenemos el inicio clásico. Vamos a ir al administrador de tareas. Vamos acá donde dice usar el administrador de tareas para ver los procesos. Damos un clic ahí. Y como pueden ver, tengo la tarea que es el que estoy grabando ahorita. Y en procesos tenemos esto de acá. En rendimiento, acá podemos ver, voy a hacer en grande esto de acá. Un 6770 de CPU, ok. Como pueden ver, ahí va. Y de memoria RAM tenemos 642 megas consumidas. Actualmente solo estoy ejecutando el grabador de pantalla, como pueden ver es esto. Ahora voy a ejecutar archivos. Vamos a minimizar esto. Y listo, como pueden ver este archivo es ejecutado. Voy a ejecutar Firefox. Este consume un poco de recursos, así que bien. Acá tenemos a Firefox ejecutado. Listo. Como podemos ver, nos está consumiendo un 80% de memoria, 80-90, y ahí está, en eso se mantiene. Okay, tengo abierto nada más Firefox, archivos y el grabador de pantalla y el administrador de tareas. Y en memoria está consumiendo 913 megabytes, como pueden ver acá.
Esto sería en el administrador de tareas. Vamos a cerrar acá. La verdad que no va tan lerdo, va bastante rápido. Para comentarles que también tengo instalado, ya instalé lo que es Microsoft Office. Y vamos a ir a archivos y vamos a verificar cuánto espacio nos está ocupando este Windows Elite OS. Como pueden ver acá, está ocupando 23 GB o 22.3 GB, ¿ok? Pero ya tengo instalado Firefox, Camtasia Studio 8, Yobi Installer y todo el paquete de Microsoft Office, ¿ok? Voy a mostrarles, acá tengo todo el paquete de Microsoft Office. Ya está instalado, ya he instalado todo esto, el driver de pantalla y el driver de Wi-Fi, así que esto es lo que está consumiendo, 22 GB.3, ok, es lo que está consumiendo. Vamos a dar a aceptar. La verdad que es bastante bueno, si ustedes quieren probarlo, pueden probarlo. Y esto sería todo de mi parte, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.